¿Qué tal, estimados participantes? Veamos ahora el siguiente tema de la unidad 2, que tiene que ver con los cimientos del texto. Vamos a titularlo ¿Por qué no escriben los robots? O lo que es lo mismo, la construcción de oraciones efectivas. Lo llamamos así por la cuestión de qué nos diferencia a nosotros de un robot. En primer lugar, podríamos mencionar todos esos elementos: emociones. Ellos no tienen emociones, nosotros sí. Nosotros tenemos quizá más juicios que ellos, sentimientos, ideas, tenemos más noción de la realidad, valores, etc. Cosas que ellos no tienen, al menos por el momento. Sin embargo, tomamos a los robots como motivo de esta presentación porque quizá la diferencia real estriba en que ellos no pueden construir o redactar mensajes efectivos, como lo hacemos los humanos casi a diario. Los mensajes de un robot, si nosotros nos pusiéramos a programarlos, serían como los siguientes. Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Mastercard existe para lo que se puede comprar. Otro mensaje sería: soy un palacio totalmente. Y un tercer mensaje sería, hablando en forma de robot: es posible que no puedas comer una sola papa. En cambio, los mensajes de un humano, como ya se adivina, son los siguientes: a que no puedes comer solo una. Soy totalmente palacio. Y hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar, para todo lo demás existe Mastercard. Son mensajes que han trascendido a lo largo del tiempo y que son muy distintos a los que pudiera producir un robot, por ejemplo. Vamos a ver por qué. Esos mensajes efectivos que podemos hacer los humanos son posibles gracias a tres razones o causas. La primera es porque tenemos ya programadas las palabras y solo les damos forma al hablar o redactar. Por fortuna es un conocimiento que adquirimos desde pequeños a lo largo del tiempo, y solo basta que tengamos la madurez necesaria para poder redactar. La segunda causa es que al redactar combinamos las palabras con cierta lógica, como en el mensaje de soy totalmente palacio. Y el tercero es que buscamos la combinación más efectiva, como en el caso de Mastercard, que aunque es el mensaje que más palabras tiene, esas palabras seguramente fueron combinadas mínimo 20 veces o 30 para poder llegar a este resultado, en el entendido de que es el más efectivo, o de que fue el más efectivo de todas las opciones que tenían. Un mensaje efectivo podemos definirlo como aquel que logra comunicar una idea o redactar una idea, en este caso, con base en los siguientes elementos: que sea una idea o una redacción concreta y clara, que tenga ingenio y un cierto impacto, que sea coherente con la realidad y que sea correcto desde el punto de vista de la ortografía y la redacción. Estos elementos pueden configurar mensajes como el que acaba de aparecer: el que hambre tiene, en mordisco piensa. Ese mensaje tiene una redacción concreta y clara, no da lugar a malos entendidos. También está hecha con ingenio, sobre todo, y que busca un impacto en el lector. Es coherente, por supuesto, con la realidad que lo rodea, en este caso es el metro, y también con la misma imagen que acompaña el mensaje. Y por último, es correcta desde el punto de vista de la ortografía y la redacción, aunque le sobra esa coma que tiene después de tiene.
El punto de partida para elaborar una redacción efectiva son dos elementos. El primero lo llamamos la oración gramatical. Este concepto lo hemos aprendido desde pequeños y consiste en dos partes que ya podemos ir adivinando, que son el sujeto y el predicado. Y sí, consiste en este análisis que hacíamos en la primaria o en la secundaria, donde tomábamos una oración de cierta extensión o con ciertos elementos, y de ahí vamos analizando que tiene dos partes, un sujeto, un predicado, que cada una de esas partes tiene un núcleo, y ese núcleo se acompaña de otras palabras. Digamos que un robot, si lo programáramos, tendríamos que empezar haciendo esto, introduciéndole la noción de oración gramatical para que él hiciera oraciones de acuerdo al orden de la oración del español o de cualquier idioma, incluso sujeto y predicado, o lo que es lo mismo, sujeto más verbo más complementos. Así hablaría un robot más o menos de manera clara y lógica. Habría que programarlo con mucho más cosas, pero esa sería la base. Y de hecho esa oración gramatical es la base de todos los programas de computadora, de robots, de cajeros, de despachadores de boletos que son automatizados. El segundo punto se refiere a la sintaxis y se refiere a cómo funcionan y se combinan las palabras. Como ejemplo tenemos estos 4 enunciados. En el primero, estas palabras se pueden combinar y quedar cerrados los lunes. El segundo ejemplo, guarden silencio o silencio por favor. La sintaxis, o lo que vamos a llamar sintaxis, se va a basar en la manera, repito, en que podamos combinar esas palabras para hacer un enunciado efectivo. De esta manera el museo permanece cerrado los lunes, podría quedar permanece cerrado el museo los lunes, o de otras formas. Hay que recordar, antes de terminar esta presentación, la importancia de la oración gramatical y de la sintaxis para elaborar redacciones efectivas. Vamos a ampliar estos contenidos a continuación, pero hay que enfatizar en que teniendo estos elementos en la mente, si tenemos la oración gramatical, si la sabemos sus partes, podemos utilizarla para redactar títulos como el del periódico: el gobierno rechaza entrada de Telmex al negocio de la TV. Es una oración gramatical, tiene el sujeto al principio, el verbo en medio y al final tiene lo que complementa a ese verbo, es decir, el predicado. Pero también con base en esa oración gramatical y la sintaxis podemos redactar muchos tipos de texto, como el siguiente: ponte las pilas y recicla las pilas y baterías que vayas a tirar, que son también mensajes que se basan en la oración gramatical, puesto que permite claridad en el mensaje, pero también busca un cierto ingenio e impacto, y hace en cierta medida uso de la sintaxis al combinar ciertos elementos. Pasemos ahora al foro 3, titulado ¿Por qué no escriben los robots?, en donde precisaremos los conocimientos que hemos aprendido en esta presentación. Muchas gracias.